Hoy vamos a viajar al pasado y vamos a tocar un tema que yo creo que me parece muy interesante. Y la verdad es que puede ser también muy personal de cada persona. Uy, qué redundancia, muy personal de cada persona, muy personal de cada uno. Me estoy refiriendo a cuáles son nuestros primeros recuerdos de la infancia. Hasta dónde se estira la memoria en esa nebulosa que tenemos de la niñez. Si lo pensamos, esos primeros flashes yo creo que son los cimientos que marcan nuestra historia. Esas pinceladas iniciales de quiénes somos. Para mí, lo que conforma mis primeros recuerdos está íntimamente unido a una figura central. Y no sé por qué. Mi abuelo Juan, el padre de mi madre. Mi abuelo falleció cuando yo debía tener unos 6 años, o quizás incluso puede que aún no los hubiera cumplido. Pero vamos, faltaría poquito. Yo creo que debía ser ese mismo año. Y es increíble cómo, pese a lo pronto que se fue de mi vida, él es el protagonista de mis early flashes, esos primeros flashes que tengo en mi memoria. Uno de los más vividos que tengo en la cabeza me transporta a la guardería, que estaba justo detrás de casa de mis padres. Yo debía tener unos 3 o 4 años y me acuerdo que con emoción de verlo aparecer alto, serio y con una bicicleta, con un triciclo de color rojo preciosa. Me traía el triciclo para que volviera pedaleando a casa como un niño mayor. Y esa imagen de él esperándome en el paseo y el brillo de aquel triciclo rojo es una de las primeras estampas nítidas que tengo, no sé por qué. Mi abuelo era peluquero y también me acuerdo de sus visitas a casa para cortarme el pelo. Y ahí a lo mejor ya no era tan bonito el recuerdo. Yo me quejaba, renegaba, me movía muchísimo sin parar y él, he de decir la verdad, no tenía mucha paciencia. Intentaba hacer su trabajo mientras que yo le ponía a prueba el aguante que podía tener. Esos roces que tenemos todos, ¿vale? Roces cotidianos, pero que con el tiempo los recuerdas con cariño. Pero si hablamos del primer recuerdo culinario, otra vez mi abuelo está en el centro. No sé por qué. Estaba en la cocina de mi casa, él y mi abuela. Mi abuelo iba a hacer un arroz al horno, una receta pues, que en Valencia es muy apreciada. Y con no más de 4 años le pregunté si podía hacerlo yo. Y él me dijo que sí. Me puso un taburete para que llegara al banco de la cocina y juntos, mano a mano, empezamos a añadir los ingredientes. La sensación esa de estoy cocinando, los olores de la cocina y no sé, el ambiente que se creó es un recuerdo que lo tengo ahí guardado y que cada vez que me acuerdo me produce una emoción muy particular. Fue un regalo, una enseñanza no solo de cocina, sino también de amor. Y entonces es cuando llega el recuerdo de su muerte. Fue el día que lo vi por última vez. Esa tarde, como tantas otras tardes, vino a casa a cortarme el pelo. Y después de comer, bajó al bar de siempre pues, a jugar al dominó. Mi madre, mi hermana y yo pues, teníamos planes de ir al centro de Valencia pues, a comprarme unos zapatos nuevos. Y al pasar por la puerta del bar, lo vimos. Estaba allí sentado, junto a la ventana abierta. Y lo saludamos con un mogollón de... así como son los niños, con un mogollón de algarabía. Le contamos a dónde íbamos, nos despedimos con alegría, sin saber que ese era el último adiós. Esa misma noche falleció repentinamente. Lo que siguió a eso también forma parte de mis primeros y más impactantes recuerdos. Ver a mi madre embarazada, vestida de negro durante mucho, mucho tiempo, fue una imagen que se me quedó muy grabada. Y en el velatorio, que se hizo en casa de mis abuelos, yo estuve allí sin que me apartaran. Hoy en día, seguramente, a un niño tan pequeño lo mantendrían lo más lejos posibles de esa realidad. Pero yo estuve percibiendo la tristeza de mi madre, de mis tías, de toda la familia que pasó por allí y sobre todo la solemnidad de ese momento. Estos son mis hilos, mis primeras pinceladas y la pregunta es ahora ¿cuáles son los vuestros? ¿Qué recuerdos os vienen a la cabeza de esos primeros años y qué edad creéis que teníais cuando esa memoria apretó el botón de rec y empezó a grabar? ¿Creéis que protegemos demasiado a los niños del dolor
o que compartir la vida con lo bueno y lo malo también es una forma de enseñar.